es amplia. Voy a citar un ejemplo. Imaginemos una norma que le va a dar derecho a las mujeres. Se me está ocurriendo ahora el ejemplo. Es una norma que le va a conceder un derecho a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres podrán caminar por la ciudad sin ser molestadas, acosadas, asediadas por ningún hombre. ¿Sí? Bueno, tenemos un caso de una mujer, de un hombre, esto está polémico, de un hombre que genéticamente es hombre. Es decir, en el ámbito de sexo, biológicamente nació como un hombre. Pero en el ámbito de la autoadscripción, él se reconoce como una mujer. Recuerden ahorita la importancia que tiene el tema de la percepción del género, ¿no? Dicen que el género es una construcción social y por lo tanto yo me debo de identificar con ese género o no. En este caso, este hombre no se identifica como hombre, sino se identifica como una mujer. Y dice, me he visto como mujer porque yo pues considero que nací con el sexo equivocado, pero tengo internamente una concepción mía como persona de que yo soy una mujer. Supongamos que tenemos que interpretar esa norma en la que dice que las mujeres pueden salir a la calle sin ser molestadas. Si yo hiciera una interpretación restrictiva del concepto de mujer, tal vez yo podría decir mujer es aquella que biológicamente ha nacido como mujer y que legalmente el Estado la reconoce como mujer porque tiene un acta de nacimiento que dice sexo femenino o sexo mujer. Para efectos míos, mujer solo es esto. Pero de acuerdo al principio pro persona que dice, cuando se trata de una norma que va a dar derechos, yo tengo que abrir la interpretación, ¿verdad? Claro, debidamente fundada y decir por qué esa norma también lo va a proteger a él o a ella. Y entonces tendríamos que hacer todo un análisis hermenéutico del reconocimiento de los derechos de la autoadscripción o derechos de género como un derecho humano. Las personas tienen derecho de autoadscribirse o reconocerse como hombre o como mujer por sus preferencias, por esto, por lo otro, Y por lo tanto, esta persona tiene derecho a la protección de esta norma, de que nadie lo moleste cuando camine por la calle y que nadie lo esté acosando y que le estén chiflando, etcétera, etcétera. Eso es la aplicación del principio pro persona, haciendo una interpretación amplia en una norma que va a dar derechos. Vamos al ejemplo opuesto, una norma que quita un derecho o que restringe un derecho. El propio artículo 19 de la Constitución, cuando habla de prisión preventiva oficiosa, dice que las personas que cometan uno de estos delitos dentro de ese catálogo, pues tendrán prisión preventiva. Entonces lo que está haciendo esa norma es restringir un derecho a la libertad, ¿no? Así que mi interpretación tiene que ser muy restringida. Fíjense qué dice el artículo 19. Delitos como, por ejemplo, homicidio doloso, delincuencia organizada, violación, secuestro, trata de personas. Y me voy a enfocar en este.
delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos. Delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos. Y tengo un caso. Un señor, en su desesperación por la cuarentena y porque se quedó sin trabajo, la fábrica o la empresa decidió, en lugar de pagarle su sueldo estos meses, decidió mejor correrlo para que no le generara un gasto a la empresa. Y el señor se queda de la noche a la mañana sin trabajo, sin recursos, etcétera. Toma una pistola de juguete de su hijo y dice, pues voy a salir a conseguir dinero. Y trae un arma de juguete, se encuentra un señor, lo amaga con el arma de juguete y le dice, dame todo lo que traigas. Y entonces logra su cometido, se apodera del dinero, cuadras adelante lo detiene la policía y entonces el juez tiene que decidir si este caso es de los que merecen prisión preventiva oficiosa. Y dice, a ver, el delito cometido lo realizó con medios violentos como un arma o explosivo, y aquí entonces su interpretación tiene que ser restrictiva. ¿Por qué? Porque esta es una norma que le va a quitar un derecho humano a un ciudadano. ¿En qué consiste la interpretación restrictiva? Voy a ver qué significa medio violento. Y si el arma entraría dentro de los medios violentos. Un medio violento puede ser un cuchillo, un arma de fuego, un bat, y entonces aquí el juez empieza a desentrañar el concepto de medio violento. Y podría ser que este juez muy garantista dijera, pues arma sí es, pero es de juguete y por lo tanto no entran dentro del catálogo de medios violentos. O tal vez podría ir todavía más allá y decir, ni siquiera es un arma, porque las armas en su concepto están definidas por la ley de armas y explosivos. Y ahí te definen cuáles son las armas. Y esta para mí no es un arma, es un juguete. Por lo tanto, esta persona no va a tener prisión preventiva oficiosa. Ahí lo que está haciendo él es restringir para evitar que este caso caiga dentro del supuesto de prisión preventiva oficiosa. Esa sería una forma en la que se aplica el principio pro persona. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con este principio. Yo tendría un comentario, maestra. Fíjate que aquí en Cancún, sobre todo, por ser uno de los destinos más importantes turísticos, se habla mucho de la ley de migración. Y quisiera compartir este artículo que nos ha sido motivo de debate en algunas mesas, porque dice que los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar la vida. Entonces, alguien decíamos que cómo es posible, nosotros como mexicanos, aunque esté en riesgo nuestra vida, vamos a cualquier hospital, seamos derechohabientes o no, del sistema de salud o de los privados, y pues sí nos van a atender y luego nos van a dar una cuenta. Entonces, que al final estamos siendo considerados como ciudadanos tal vez de segunda, porque al extranjero, sin importar su condición migratoria, se le otorga esta facilidad en una ley, ¿no? Lo comparto. No sé si alguno quiera comentar sobre esto antes de que yo haga algún comentario. Sí, precisamente volvemos a retomar el tema que en México
para los tratados internacionales somos el número 1, que a veces hay memes, ¿no? De burla de que sale algo y los primeros en firmar somos nosotros, ¿no? Entonces, en los tratados internacionales, ahora sí, por los derechos humanos se le tiene que dar este servicio, que en este abarca los primeros auxilios, ¿no? Que de hecho también a los mexicanos deberían de darle cualquier hospital, incluyendo también las ambulancias, los primeros auxilios, ¿no? Que no se hace precisamente porque las reglas, las normas que hay a veces no se aplican como deben de ser, ¿no? Entonces es por eso que se le otorga este servicio, que igual nosotros como mexicanos en otros países también tenemos el derecho humano de ser atendidos ante una emergencia, ¿no? Claro, obviamente que abarque hasta dónde los derechos, el tratado, ¿no? Por ejemplo, no es de que yo voy a ir a dar a luz a Estados Unidos, ellos tienen la obligación, ¿no? De que nazca mi hijo allá y dame todo en cuestión médica, ¿no? Hay ciertas restricciones, ¿no? Ujú. Es cierto. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre esto? Hola, Ajá. sí. Ese artículo que acaban de leer de la ley de migración, Ujú. el artículo 4 constitucional establece el derecho a la salud. Y es por Ujú. constitución. Entonces, ya de nosotros depende o no, del ciudadano, ejercerlo. Entonces, también, o sea, para el migrante, también esta ley lo prevé para un extranjero, pero también nuestra Constitución lo prevé para un ciudadano y está a nivel constitucional. En nosotros está hacerlo valer o no. Ahora bien, que se tienen que pagar los servicios, o sea, los servicios se tienen que pagar. Yo he visto casos en donde un extranjero va a una institución pública, no se les niega el servicio, se les presta y paga. Entonces, yo no radico en Cancún, no sé si allá todo es gratuito para el extranjero y para el mexicano, le cobran, pero sé que en los servicios médicos, públicos, también, porque yo también tengo una institución y tengo el seguro médico de una institución pública, entonces ahí también pagamos, aunque sea público, por muy mínima que sea la cuota, se paga. Ujú. En ese sentido es mi comentario. Ok. Técnicamente tenemos 3 modelos de sistema de asistencia a la salud, ¿no? ¿Por qué Perdón, hablamos de 3 maestra. sistemas? Mándame. Perdón, maestra, como usted mencionaba en la clase de ayer, que sí, constitucionalmente tenemos la ley que dice que tenemos derecho a la salud, pero como bien mencionó, muy cierto, hay ciertos candados, ¿no? Por ejemplo, como dice en el artículo 4, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, pero aquí vienen los candados que dice, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso. Y continúa el artículo, ¿no? Entonces, a diferencia de que el extranjero tiene más beneficios, ¿por qué? Porque puede acudir a cualquier hospital y ser atendido. En el caso de los mexicanos, tenemos que ver en qué modalidad entramos, por ejemplo, ¿no? El IMSS. Si yo no soy cuenta ambiente, no tengo derecho al IMSS. Ese es como dice, un beneficio para el extranjero y nosotros estamos en ¿cómo se dice? Una desigualdad, ¿no? Si no tenemos, no somos cuenta ambiente, tenemos que ir a uno donde nos puedan atender, como por ejemplo los hospitales que hay que estar en Insabi y no me acuerdo cuál más, no había, pero ya no existen, ¿no? Entonces ahí hay ventajas y desventajas, ¿no? Desigualdad en este aspecto. Así es, es correcto.
Creo que sí que hay algunas irregularidades en la interpretación del derecho a la salud. Recordemos por un lado lo que nos dice el artículo 33, ¿no? Son extranjeros quienes no posean las calidades determinadas por la Constitución y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Y uno de los derechos humanos es el que comentaron en el artículo 4, que bien dicen, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Luego dice, la ley define esas bases y modalidades. Y te vas a la normatividad de operación de los sistemas de salud y vas a encontrar que si una persona es derechohabiente al IMSS o al ISSSTE, no puede acudir a INSABI, por ejemplo, ¿no? Si tú apareces con tu nombre, con tu IFE, te localizan en su base de datos y dicen, no, él es del ISSSTE, no vas a recibir atención médica ahí. Si no tienes ninguno de estos dos sistemas, si no aparecen en esa base de datos, entonces te cobrarán como si fuera un hospital particular. Les cuento un ejemplo muy curioso. Instituto Nacional de Pediatría recibe a un menor y detecta que la mamá tiene seguro social. Y le dicen, oiga, ¿usted tiene seguro social? ¿Por qué no se va al seguro social? Ah, no, porque aquí están los mejores especialistas en pediatría. Y dice, sí, pero el seguro social tiene su referencia, le llaman referencias y contrarreferencias, ¿no? Hay un protocolo de referencias y contrarreferencias donde te dicen que un enfermo te atienden en medicina general y de ahí te envían a la especialidad que te toca. Y a eso se le llama la referencia. Te dan una hojita y te dicen para ser atendido en el área fulana de tal y te dan tu cita. Por lo tanto, dicen, el Seguro Social tiene los especialistas en pediatría. Si yo lo acepto aquí, si yo lo atiendo, porque no le voy a negar el servicio, nadie te puede negar el servicio, te voy a atender aquí, pero te voy a cobrar lo que vale una consulta en un hospital particular. Es decir, vas a pasar con el especialista, pero te voy a cobrar 700 pesos la consulta. Ese es más o menos el protocolo de acciones cuando tú vas a un instituto que no es el de derechohabiencia que te toca. Te van a cobrar como un particular. Si te vas al Instituto Nacional, al INSABI o Instituto Nacional del Bienestar o de la Salud y Bienestar, te van a ubicar y dicen, tú perteneces a aquel hospital, así que aquí no te puedo dar ese servicio y en caso de dártelo te voy a cobrar. ¿Me explico? Con los extranjeros, ¿qué pasa? Que se deduce que no tienen ningún sistema de salud. Por lo tanto, tienen que ser atendidos por los hospitales más próximos. De la misma manera que lo puede atender Seguro Social o puede atender ISSSTE o cualquier otro. Con la ventaja de que también se entiende que en un estado de emergencia no puedes establecerle una tarifa y que recibirán esa atención gratuita, porque además posiblemente están como turistas o están solos y no hay quien responda por ellos en caso de una emergencia. Ese es más o menos, digamos, el mecanismo. A la hora de aplicarlo, pues se generan desigualdades. Eso, sí, evidentemente que será de esta manera. Cuando se quiso garantizar este derecho en sexenios pasados, generaron este llamado seguro popular, ¿no? Todos pueden tener acceso a la salud bajo la denominación de seguro popular. Váyanse a dar de alta y van a tener seguro, acceso a los sistemas de salud. Pero lo cierto es, pues, que te cobran una cuota simbólica por atención o consulta y que si requieres una cirugía, tienes que hacer un pago que también es simbólico, porque no te van a cobrar lo que te cobra un particular,
pero de todas maneras vas a pagar. Eso sí es hasta cierto punto un tema contradictorio, pero es un tema de interpretación con base en derecho fundamental. Ahí en ese artículo, pues como es una interpretación del cuarto constitucional y es donde se les están concediendo el derecho a la protección de la salud, pues se hace una interpretación amplia y dicen, si la propia Constitución me dice que los extranjeros tendrán los mismos derechos que los nacionales, le tengo que dar protección a la salud. Pero en este caso tengo que generar acciones positivas porque entiendo que un extranjero, quizás en un estado o en una situación de emergencia, no tendría para pagar una consulta. Por lo tanto, accederá de forma gratuita a los sistemas de salud nacional. Este sería un ejemplo de una interpretación pro persona, haciendo una interpretación amplia para que los extranjeros reciban la atención. Así que muchas gracias, agradezco el ejemplo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algún otro comentario? Yo, maestra. Uh-huh. Nada más bueno, generalmente los hospitales de primer nivel, antes de que te atiendan, te mandan a que saques constancias, tanto del Seguro Social o de ISSSTE, para que no seas derechohabiente. Respecto del hospital infantil, bueno, por el comentario que hizo, se supone que el menor no pertenece a ningún sistema, aunque el padre le pueda dar ese sistema. En ese no debería aplicar el que la mamá o el papá tuviera esta situación. Y bueno, respecto de lo que estamos hablando de salud, lo mismo se repite en la cuestión educativa. A nivel universidad, la única universidad que prácticamente cobra y cocas, porque son pesos, no sé si 4 o 5 pesos es la UNAM. De ahí toda la educación. Pues, o sea, y ahí hay disparidad de cobros entre las instituciones. Es cierto, hablo de las públicas, ya de las privadas es otra historia, pero de las públicas la única que prácticamente es gratuita la educación es en la universidad, en la UNAM. De ahí todas tienen costo. Entonces, pues también ahí hay, como dicen las compañeras, hay pues discriminación, hay disparidad de cobros y de cuestiones, ¿no? Porque realmente no todos tienen la opción de ir a estudiar a la UNAM a nivel nacional y la verdad sí está muy reglamentado y muy regulado para esta situación, ¿no? Claro. Sí, en cuanto a la primera parte de su comentario, sí, yo ponía el ejemplo de alguien que tiene seguro social o tiene ISSSTE y decide ir a un hospital de primer nivel, y le dicen, bueno, si usted no me acredita, si usted, yo advierto que usted es derechohabiente y insiste en que sea atendido aquí, le voy a tener que cobrar como hospital privado. En el caso de que no tenga derechohabiencia, pues empiezas yendo a los centros de salud y el centro de salud te va derivando, te va referenciando al hospital de especialidades que te corresponda, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte del comentario que tiene que ver con el derecho a la educación, también volvemos al punto que aquí es un tema de que mientras no haya una conciencia social, la verdad es que esto es un tema más de conciencia social, siempre habrá formas de esquivar lo que la norma dice, ¿no? Porque debajo hay un entramado de intereses ahí que no van a dejar de subsistir a pesar de que la Constitución diga una cosa, ¿no? Dicho de otra manera, la Constitución dice que la educación será pública y será gratuita. Entonces no te lo van a manejar como una tarifa de pago, sino que le ponen otro nombre y ahora se llama cuota voluntaria, que de voluntaria no tiene nada. Te cambiaron el nombre y entonces el Estado te dice, yo sigo garantizándote la educación gratuita. Esa es una cuota voluntaria. Pero resulta que si tú no das la cuota voluntaria, entonces no tienes acceso a esas formas de educación, ¿no? Son formas de esquivar los compromisos constitucionales o la filosofía constitucional sobre la educación pública y gratuita. Porque así sean los 4 o 5 pesos, no lo manejan como gastos
generados por educación, ¿no? Siempre tendrán un nombre que esquive el tema de la obligatoriedad en el pago y lo manejarán como cuotas de recuperación voluntaria o algo que se le parece mucho a esa palabra, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer Lo que algún pasó comentario ahorita, sobre esto? perdón, lo que sucedió ahorita con lo de COVID, la Sí. Ley Federal de Trabajo hay un artículo en la cual específicamente hace una palabra y te dice que cuando exista emergencia sanitaria, no es emergencia sanitaria, es emergencia epidemiológica, vamos a decir, no tengo ahorita la palabra correcta. Dice que los patrones estarán obligados a pagar solo hasta un mes de salario mínimo. Entonces, Ajá. el gobierno federal, para que esta condición no se cumpliera, le cambió de nombre al término, de manera que obliga a los patrones a pagar de manera pues, regular, lo como venía pagando los salarios. Entonces no pudo hacer, los patrones no pueden hacer una reducción de salario porque el término no es el que establece la Ley Federal de Trabajo. Entonces, como bien dice usted, o sea, jurídicamente manejamos los términos a conveniencia de ciertos intereses personales, sociales, o en este caso, pues Andrés Manuel quiso pues, perjudicar a las empresas y beneficiar a los trabajadores. Sin embargo, bueno, vamos a ver las repercusiones que esto va a conllevar, porque bueno, o sea, Claro. realmente la mayoría de los patrones están pues, quebrando o tronando, o sea, eso es una realidad que tenemos en nuestro país. Sí, tenemos dos reacciones. La de miren, las grandes empresas, las importantes, como el caso de Starbucks, etcétera, ¿qué fue lo que hicieron ellas? Corrieron a todo el mundo, cerraron, definitivamente despidieron a sus trabajadores, y yo creo que se viene la lluvia después de conflictos laborales, porque precisamente se manejó esta idea. Es que nosotros no estamos utilizando el concepto de emergencia sanitaria, sino el concepto de medidas sanitarias o medidas X, ¿no? Al cambiar una palabra te cambia completamente el contexto de qué estamos hablando. Y la segunda reacción está en los patrones que intentan sostener o apoyar económicamente a los trabajadores, pero lo podrán hacer hasta cierto tiempo y hasta cierto límite económico. Algunos señalando, bueno, yo voy a sostener a mis trabajadores con el salario mínimo, no con lo que realmente estaban percibiendo, sino con el salario mínimo por estas razones. Todo por un tema de interpretación de lo que se adoptó, ¿no? Si fue realmente una medida de emergencia, si es una emergencia sanitaria o el nombre que se le haya dado en la Constitución, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario sobre estos temas? Sí, maestra, efectivamente viene siendo como usted había mencionado el ejemplo, ¿no? De la Ford, ¿no? A fin de cuentas, las grandes empresas van a evaluar si económicamente, como dicen, solamente es un mes que le tengo que pagar, pues mejor cierro porque es menos la pérdida, ¿no? Y, es mejor para muchos decir, no, pues mejor le pago salarios, algo simbólico, pero mantenerlo, ¿no? Pero no hay ninguna, no garantiza ante esta contingencia el Estado no está garantizando, porque a fin de cuentas no puedes decir, quédate en tu casa y tú te voy a obligar a pagar, porque la garantía debe de ser para todos. ¿En qué aspecto? Aplicando de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, empleado, tú quédate y te vamos a pagar algo de lo que ganabas. ¿Y tu empresa de qué manera te voy a ayudar? Que no son los mismos apoyos que se deben de dar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo con una despensa ya tengo para estar en mi casa, pero hay otros que son comerciantes y dicen, a ver, yo con una empresa con una despensa no resuelvo nada. ¿Por qué? Porque tengo 3, 4 empleados que tengo que pagar y se me avecinan demandas laborales, ¿no? Claro.
Claro. No es lo mismo. Maestra, perdón, como otro. dijimos, maestra, una pregunta de la gente que solamente 20 minutos está viendo en Facebook la clase. Y dice David, si los corren, no tiene nada que ver con la emergencia o contingencia, habrá certeza de demandas laborales. Ujú, es correcto. Abigail González dice, ¿y qué pasa si reducen? ¿Contra quién? Ujú. Y Adolfo Reyes nos dice, buenos días, maestra, ¿cómo aplica el derecho constitucional en la pandemia y restricciones? Y los demás, que son muchísimos, saludos. Muchas gracias. Bueno, evidentemente hay que atender a lo que establece la Constitución y la Ley del Trabajo. Aquí el problema ha sido los manejos conceptuales a modo para tratar de proteger a veces intereses económicos y en ocasiones interpretarse en el sentido contrario. Por aquí el compañero Guillermo nos había puesto un ejemplo muy claro de lo que hizo el sistema de salud, me refiero a Gatell y a todo su equipo, al señalar que no estábamos ante una emergencia tal a efecto de obligar a las empresas a seguir pagando sueldos. Por otro lado está el contrapeso. ¿Cuáles eran las actividades esenciales? Quería citarles este ejemplo. Se dijo que empresas que tenían actividades esenciales no iban a cerrar. Por lo tanto, las no esenciales mandaban a sus trabajadores a su casa, pero estaban obligados a seguirles pagando. ¿Qué ocurrió? La interpretación del concepto de actividad esencial. ¿Qué es una actividad esencial? Y entonces tenemos el problema, por ejemplo, de las maquilas en el norte del país, que decidieron obligar a sus trabajadores a seguir produciendo. Y dijeron, nosotros no vamos a cerrar, no puedo mandar a cientos de trabajadores a sus casas con goce de sueldo y mi fábrica parada. Voy a quebrar. Así que dijeron, este tema de actividades esenciales, pues es interpretativo. Y entonces dijeron algunos, pues nosotros producimos, voy a citar un ejemplo, aunque no sea textual como haya ocurrido en la realidad. Nosotros producimos telas. Este es esencial porque estas telas podrían servir para producir cubrebocas. O yo produzco resortitos, ¿no? Y esos pueden ser que alguien los compre para producir cubrebocas y por lo tanto se convierte en esencial. Y obligaron a sus trabajadores a seguir produciendo y a seguir trabajando. Al obligarlos a seguir produciendo y trabajando, se hicieron los primeros brotes de contagio. Y ahí es donde sale a la luz pública que se estaban incumpliendo el compromiso de cerrar fábricas que tenían actividades no esenciales. A partir de que detonaron los primeros brotes de infección en estas maquilas. Y entonces vino una discusión sobre si era esencial o no. Otras maquilas cerraron no porque las habían descubierto, sino porque estaban sobreproduciendo y dijeron, ahora se me viene el otro problema. Ahora estoy sobreproduciendo y la gente no está comprando. Entonces, digamos que del COVID, visto desde la Constitución y desde las cuestiones, desde el derecho laboral, ¿no? Mucha conflictiva que tiene que ver con esta intencionalidad de hacer acuerdos
genéricos, que se prestan a la interpretación y que nos han provocado este tipo de problemas. Que no nos toca resolverlos en esta sesión. También aclaremos eso porque nos están planteando algunas dudas muy concretas pero desde la perspectiva de sí hay facultades para emitir estos comunicados que ya los habíamos dicho, que son derivados del artículo 73, me parece, que ya lo habíamos leído hace rato, ¿no? El 73, fracción 14, primera y segunda, que el Consejo de Salubridad General podía emitir en caso de epidemias graves, de carácter grave o peligro de enfermedades exóticas, medidas preventivas. Y este fue el gran tema que había planteado también el compañero Guillermo, me parece, cuando dijo que si eran medidas de emergencia o medidas preventivas o medidas sanitarias o medidas para evitar contagios epidemiológicos. Este tema de usar los conceptos correctos son los que nos llevan a ver si estamos dentro de lo que establece la Constitución y la Ley General de Salud o no, ¿no? Y cualquiera utiliza, con cambiarle una palabra, pues ya puede provocar un mundo de respuestas jurídicas aquí al problema, que desafortunadamente digo, no nos tocaría resolverlos en esta sesión. No sé si alguien más quiere hacer un comentario en torno a esto. ¿Armando? Sí, tomando este tema, maestra, pues evidentemente estas medidas se han tenido que ejecutar y se han hecho efectivas mediante un decreto. Yo creo que ahora el reto es que estas condiciones deben incorporarse pues, a la legislación de salud, protección civil, todos esos temas deben, a partir de esta emergencia, deben quedar debidamente definidos para que restringir en este caso las interpretaciones que ahorita hay miles, ¿no? Yo creo que ese es el reto ahora. Claro, fíjense que ese acuerdo es del 24 de marzo del 2020. Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 o COVID-2, o también conocido como COVID-19. ¿Cuáles son las bases? Lo que comentábamos nosotros en estas horas. El artículo 4 de la Constitución, que establece la protección a la salud. El artículo 73, fracción cuarta, base segunda y tercera de la Carta Magna, que establece que en casos de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente medidas preventivas indispensables. Esta base segunda y tercera de la Constitución, la tercera dice la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Se funda en que se trate de epidemias de carácter grave. Aquí venimos otra vez al tema de la generalidad de los conceptos. ¿Cuál puede ser una epidemia de carácter grave y quién le da el concepto de gravedad a la epidemia? Si se dan cuenta que hay un contrasentido, recordemos que esta epidemia, desde el punto de vista de la comunidad científica, se dice que el nivel de mortandad es del 2%, lo cual implica que de cada 100 personas que enfermen, solamente 2 podrían fallecer, desde el punto de vista de la comunidad científica. A los demás
pues les podrá dar desde una gripa, problemas respiratorios, tos, hasta necesidad de ser intubados, pero el cálculo era que el 2% fallecía. Ese 2% va a variar, depende de las condiciones de salud y de las condiciones médicas de cada persona en lo particular. En el caso de México, no podemos generalizar ni hacer una comparación con el caso de Europa. ¿Por qué se habla de un 2% de mortandad en Europa? Porque en Europa no tienen los problemas que tenemos en México con relación a obesidad, diabetes e hipertensión, que son 3 factores prioritarios para que la enfermedad detone a nivel de mortandad. Eso no lo tiene Europa. ¿Cuál es la diferencia en Europa y México? En el caso de Europa, lo que les afectó fue la situación etaria. Es decir, las comunidades en Europa que sufrieron por el virus y la mortandad que ellos tuvieron fue por una condición de edad. Son sociedades que en términos generales podemos calificar sociedades de personas de la tercera edad. Son sociedades, como en el caso de Italia, donde culturalmente las parejas no están condicionadas necesariamente a tener hijos. Hay poblaciones donde se festeja la llegada de un bebé cada 7 años. En esa comunidad nace un niño cada 7 años, porque voy a citar un ejemplo, aunque no estoy viendo las cifras. Supongamos que de cada 10 parejas, solamente una decide tener hijos y el resto deciden ser parejas sin hijos, que es una forma de ver la vida. En el caso de México, pareciera que estamos condicionados a tener 2, 3, 4 hijos. Crecimos con la visión de que entre la familia numerosa es mejor. Entonces, aquí nosotros tenemos sociedades de jóvenes y de niños. Y en esos países, digamos que son sociedades viejas. Hay más adultos mayores y por eso se elevó su nivel de riesgo y sus muertes, más por edad que por una situación de salud. En el caso mexicano, la verdad es que las cifras no las tenemos claras. Pareciera que hay un doble discurso en relación a las cifras, pero hay que reconocer que en el caso mexicano, ese 2% se eleva porque nosotros no tenemos un problema de adultos, tenemos gente grande, pero también tenemos enfermos, porque tenemos obesidad infantil, obesidad en general. Yo nada más el puro confinamiento me ha generado 3 kilos de más. Tenemos obesidad, tenemos diabetes, tenemos hipertensión y los otros factores que los médicos ya nos han dicho. Entonces, este tema de cuándo es grave una epidemia no se mide solamente por el porcentaje de mortandad que se vio en Europa. La Organización Mundial de la Salud hizo una declaratoria en la que reconoce al COVID como una pandemia y como una enfermedad grave que implica una emergencia de salud pública y de interés internacional. Basta con que la Organización Mundial así lo haya reconocido y nos olvidamos de los porcentajes. Y ya decimos, no se trata nada más de medir cuántos mueren de cada 100, sino con que la Organización Mundial de la Salud lo haya reconocido como una enfermedad de ese nivel, para entonces justificar la necesidad de aplicar estas medidas. Este acuerdo, les digo, está publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del 2020. Y por este acuerdo, entonces, se determinó evitar la asistencia a centros de trabajo, suspender temporalmente actividades escolares,
suspender actividades en los sectores público, social y privado, suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de las autoridades sanitarias los eventos masivos, reuniones y congregaciones de más de 100 personas, llevar a cabo medidas básicas de higiene, etcétera, etcétera. Y con base en este acuerdo es que se paralizaron gran parte de las actividades del país. Yo les sugeriría a los que les interesa ver este tema ya más a profundidad, que vieran el acuerdo y los protocolos en materia de COVID que emitió la Secretaría de Salud. Hay ya un compendio de disposiciones sobre el tema. Y en materia laboral, si quieren analizar qué está pasando en el ámbito laboral, hay una colega que es especialista en el tema laboral, que se llama Susana Terrazas. A lo mejor alguno la sigue en sus redes sociales o en YouTube. Susana Prieto Terrazas, creo que son sus apellidos. Y ella explica muy bien cuál ha sido la problemática en el ámbito laboral, tanto de empresas como de trabajadores. Tiene varios temas que ustedes pueden escucharla en sus redes. ¿Qué es lo que se ha hecho en México con relación al COVID? Para poder, pues nutrir esta intervención mía el día de hoy acá, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? Hola. ¿Sí? Si me permite el instituto, dentro del grupo que se formó, en el grupo de nosotros que se formó, yo tengo una guía jurídica de varios despachos a nivel nacional con firmas reconocidas. Se llama Guía Jurídica Laboral, precisamente en materia del COVID, y es muy interesante. Y si me lo permiten, se los puedo compartir, sobre todo para aquellos compañeros que se dedican a litigar y que van a tener trabajo, ¿no? Después de toda esta contingencia, va a haber, ya hay materia de dónde, pues, para dónde recurrir. Se me hace muy interesante, hay temas muy, muy interesantes y en materia laboral. Si me permiten, se los puedo compartir. Claro, compártenoslos, por favor, si eres tan amable, Milka, gracias. Algunos lineamientos que se han adoptado y algunos acuerdos internos en el ámbito de los hospitales. Por ahí yo tengo también estos materiales, porque también está la otra parte, ¿no? El estado de vulnerabilidad en el que se ha colocado a los pacientes y también al personal de salud. Va a ser todo un tema legal cuando pase este confinamiento. Porque también lo cierto es que hay un principio de que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? A los médicos se les obligó y se les está obligando a estar en la primera línea de atención, porque han jurado con esta idea romántica, ¿no? Del juramento hipocrático, de que juraron proteger la salud, pues que tienen que atender a todo el mundo. Sin embargo, el mismo sistema de salud no les proporcionó las medidas, ni la capacitación, ni la información adecuada para poder atender esta pandemia. Entonces, es muy probable que surjan muchos casos también en el ámbito administrativo y penal, a consecuencia de esto, pero hay que hacerse llegar de toda la información y todos los instrumentos jurídicos que se han generado con motivo de este tema, ¿no? Tanto lo laboral que la compañera amablemente nos ha ofrecido compartirnos, como también todos los protocolos de atención. Hay que descargar, por ejemplo, los protocolos de referencia y contrarreferencia de los hospitales, porque ya se estableció ahí una línea de atención, quién es el médico o la especialidad que debería de estar en primera línea. Si son los internistas, si son los emergenciólogos, creo que ese es el nombre correcto de la especialidad, si son los neumólogos, quiénes son los que atienden en
que reciben al paciente, porque de ahí se van a derivar responsabilidades administrativas y penales para los médicos, para los hospitales. Entonces hay que bajar todos estos protocolos. El triaje, que es también otro documento elaborado con motivo de COVID. El triaje es un formato que se llena con relación al padecimiento que tiene el paciente y a quién se deriva, digamos, su atención. Y de ahí se desprende la ley de salud, las normas oficiales en materia de salud, las altas voluntarias que se desprenden de la norma 004, porque también se están viendo casos de pacientes que llegaron a los hospitales, que vieron el estado deplorable en el que están, la falta de atención o de medicamento, pero no porque los médicos no quieran, es que no hay una medicina. La verdad, si lo decimos aquí, en este espacio, y yo siempre he sido muy atrevida a decir las cosas como son, lo cierto es que los médicos están experimentando. Ustedes verán una lista de medicinas que los médicos dicen, el no sé cómo se llama la medicina, Revicivir, por decir un nombre, para no atacar a ningún laboratorio. Ese está funcionando, dice un doctor, y otro dice, no, hay que conseguir tal medicina, o la combinación de tal pastilla con tal otra. La verdad es que todos están experimentando con lo que caiga, porque no hay una medicina que contrarreste los efectos de este virus. Y lo cierto es, pues, que los pacientes llegan, ven, piensan que van a llegar al hospital y que en automático ya se sabe cómo los van a atender. Lo cierto es que los sientan ahí y el que necesita oxígeno, pues le ayudan con un poquito de oxígeno, y el que necesitan intubarlo, con todas las consecuencias y el peligro que ello implica, pues lo intuban si hay respiradores. Y el que no lo sientan y le dicen, pues lo siento, aquí lo vamos a acompañar moralmente, pues le vamos a dar ánimo de que va a salir usted adelante, pero no le pueden dar otra cosa. Entonces hay pacientes que al ver esto dicen, no manches, mejor me voy a mi casa, porque para estar sufriendo aquí en mi casa, pues mejor voy y sufro en mi casa. Entonces hay algunos que se dan de alta voluntaria con el posible riesgo de contagio para terceros. Entonces todo esto es una temática que jurídicamente vamos a tener que estar preparados para enfrentar, pues ahora que se empiecen ya a denunciar estos casos, ¿no? Entonces, esto es algo que también nos va a motivar a leer qué es lo que está pasando, y en qué punto se han violentado derechos fundamentales del personal médico, de pacientes y de terceros. ¿Ok? Guillermo, adelante. Aquí trae otro problema también, en el sentido de que, bueno, hubo una declaración de una epidemióloga si no me equivoco, es de cardiología, de primer nivel, en el que decía que ellos iban a escoger el que tuviera más probabilidades de vivir para poner el respirador y que los demás los iban a asistir, pues para que ahora sí, como dice usted, muriera sin dolor. Yo tengo un compañero en Cancún que lamentablemente falleció. Dice que por error se le desconectó, sin embargo, una vez que falleces, pues te embolsan o te ponen y ya no te permiten pues hacer absolutamente nada con el cuerpo. Entonces, aunque haya sido una negligencia o pues no tuvo derecho a la salud, como bien establece la Constitución, no hay formas de comprobar que realmente hubieron errores médicos, pues, por lo que usted dice, o sea, porque no había medicina, porque no estábamos preparados para ello, porque por un montón de causas que tenemos actualmente y que realmente no se puede hacer autopsias, no se pueden hacer nada y en la mayoría los están quemando por cuestiones, aunque el gobierno dijo, no, no se debe quemar, que no sé qué, la realidad es que sí se están quemando todos los cuerpos y realmente no están dejando rastro alguno de los posibles errores que han tenido voluntaria o involuntariamente las instituciones de salud.
Es cierto, también se emitió un instrumento jurídico sobre el manejo de los cadáveres y restos, ¿no? También eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hasta donde yo recuerdo, se señaló que pacientes confirmados de COVID no se podían ni practicar autopsias, ni regresar a los familiares, prácticamente lo que les entregan son cenizas. El problema con esto es que el tema de la confirmación, porque a veces no da tiempo para la confirmación. Entonces, me tocó conocer de un asunto en donde una persona lleva a su familiar y sin haberse confirmado COVID, esa persona fallece por una falla respiratoria, las famosas neumonías atípicas, y el hospital se negaba a proporcionar el cuerpo. Esta persona quería el cuerpo de su familiar. Y aquí yo creo que aquí no es nada más un tema legal, es un tema también de conciencia social. Porque pues yo puedo promover un amparo para que me entreguen el cuerpo de mi familiar y decirles es que mi familiar no encaja dentro de lo que exige la norma para que me entreguen las puras cenizas, yo quiero el cuerpo. Pero está el tema de que si en el expediente clínico ingresa por síntomas propios de COVID, esto es como aquella frase que decía, si nada como pato, hace ruidos como pato, parece un pato, entonces ahí está la lógica, no es un pato. Se presenta con síntomas propios de COVID, manifiesta que tiene tos, fiebre, que tiene problemas respiratorios, en una ciudad donde estamos invadidos en una fase 3 por el tema, y de pronto fallece de una falla respiratoria, pues todo hace suponer que podría tratarse de esto. El tema es la confirmación. Para no entregarte el cuerpo necesitan confirmación y ya no pueden confirmar, a lo mejor cuando ya la persona falleció, no se alcanzó la confirmación. Posiblemente si solicitas al hospital que te entreguen el cuerpo argumentando que no está confirmado como COVID, es posible que te lo entreguen, ¿no? Es posible que te entreguen el cuerpo. El problema será de índole de conciencia social, porque si hay sospecha de que padece COVID, ¿por qué poner en riesgo a la colectividad con tu necesidad del duelo? Porque si yo me lo llevo a mi casa y es COVID, voy a infectar a mi familia, voy a infectar a mis vecinos y yo todavía quiero hacer un funeral. Entonces yo creo que ahí es un tema también que tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿no? Ese sería el otro problema. ¿Algo más que quieran comentar sobre el punto? Sí, estoy muy de acuerdo con usted. El término de conciencia me agradó mucho. Opino lo mismo, coincido con usted. Yo como abogada, si me dedicara a litigar, no me dedico al litigio, pero es aquí cuestión de criterio, porque como así hay miles de casos y cada quien va, todo es casuístico, cada quien va a comentar lo que ha pasado rápidamente así, en un lugarcito, un pobladito de Ciudad Pemex, Tabasco, llega un enfermo de COVID solicitando la atención médica. En el pasillo, nada más el médico sale de urgencias y de lejitos lo ve. Y ahí muere esta persona de COVID. El médico, los familiares argumentan de que no se le dio la atención médica. El médico argumenta de que
tenía un simple cubrebocas, él no estaba preparado para atender, y el riesgo, lo que usted dijo, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, porque también hay un principio de derecho, no puedo hacerme llegar hasta lo imposible, y también los médicos tienen su propio protocolo, hasta dónde, y cada quien hasta donde no puedes exponer, o sea, cada quien su vida. El médico ponderó por su vida y el otro pues estaba ya a punto y murió. Son cuestiones, yo creo que aquí de criterio, conciencia, o sea, el caso de Ecatepec, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, una familia que pasó y buscando, abrió bolsas de cadáver, y qué es lo que está pasando con ellos ahora, cómo están viviendo. Entonces, realmente es difícil. Le voy a decir por qué es difícil aquí en México. Tenemos caso España, caso Italia, en Europa, ¿no? La situación en México es que de verdad carecemos mucho de educación. Muchísima. Creo que yo por eso me estoy preparando. Busco, aunque sea en lugares y a distancia, el prepararme. Uno nunca termina de preparar, nunca termina de educarse, de aprender algo nuevo, y eso te da criterio, y lamentablemente a nuestro país le falta muchísimo en cuestión de educación. Por eso cada quien interpreta las leyes a como quiere, y por eso tenemos que ir hasta promover recursos, amparos y todo, para que un juez te pueda decir según su criterio y decida, ya una tercera persona, porque los abogados aquí pues nos vamos a matar de verdad litigando, cuando debemos de tener por principio una conciencia social, jurídica, y nosotros más jurídica, ¿no? Criterios. Claro, va desde este tema de conciencia social frente a esta problemática, pues va desde el hecho de las salidas voluntarias del domicilio. Por ejemplo, yo les platicaba la experiencia de países como Bélgica, pero específicamente comentaba, no sé si hoy o ayer platiqué las medidas adoptadas, por ejemplo, por Marruecos. Marruecos cerró sus fronteras y le valió gorro si sus ciudadanos habían quedado afuera y si extranjeros habían quedado adentro. Hay mexicanos, españoles, italianos, que quedaron adentro de Marruecos y dijeron, nosotros cerramos fronteras y de aquí no sale nadie ni entra nadie. Establecieron toques de queda, suspendieron garantías y se acabó el problema. Les dieron un apoyo económico por familia. Evidentemente Marruecos no es Bélgica, porque ahí el apoyo económico en Marruecos fue aproximadamente de unos 4,500 pesos mensuales, más o menos, por familia, que posiblemente sea muy poco para algunas familias que son muy numerosas o con muchas necesidades, y tomaron medidas muy drásticas, pero fueron tan efectivas que Marruecos lleva 3 meses con la misma cifra de muertos, y cada vez menos contagiados, ¿no? Los contagiados van a la baja y se mantuvieron en 190 y tantos o 200 muertos en promedio, desde que empezó la pandemia, y ellos tienen la frontera con España a 45 minutos de distancia, lo cual implica que las medidas fueron muy buenas porque tenían un país vecino invadido. Aquí en México no se tomaron las mismas medidas, se apeló mucho a la conciencia de la gente. Lo que pasa es que tú volteas a ver y has salido por necesidad y te encuentras a todo el mundo afuera, sin cubrebocas y realizando prácticas que tú no puedes calificar como de necesidad. Oye, tal vez mi vecino salió por necesidad, pero lo ves aquí en las canchas de básquetbol jugando, paseando al perro, conviviendo con los vecinos en una casa. Ha tenido que ir la policía a suspender fiestas cuando no están permitidas las fiestas. Es un tema de conciencia social y desafortunadamente, bueno, alguien decía, esto va a ser la selección natural. Los que se van a morir por inconsciencia. Pero desafortunadamente esa regla no es general, porque nos van a contagiar a los que nos cuidamos muchísimo
nos van a terminar contagiando porque la expectativa es que se contagie el 70% de la población, desafortunadamente con esto. Y por ahí se empieza a confirmar una teoría que ha expresado Putin en diversas ocasiones, que dice que hay una teoría por extinguir una parte de la población porque ya somos muchos. Vamos a terminar con estas acciones que hacemos los mexicanos confirmando la teoría de Putin de que los gobiernos quieren extinguir a la población, pero nosotros le estamos dando todas las facilidades, porque la verdad es que el gobierno ha hecho muy poco por evitar que se propague el virus más allá de tomar estas medidas. Pero no nos va a obligar, ya nos dijeron, no vamos a obligar a nadie, no va a haber toques de queda, no va a haber más prohibiciones que acatar las medidas y apelar a la conciencia de la gente. Y el Estado después, ¿sabe qué va a hacer? Se va a lavar las manos y va a decir, yo hice lo que pude, el resto era de conciencia social. Y el que no quiso ser consciente, pues ya se nos salió de control, pero no fue nuestra culpa. Entonces, ahí sí va a ser una especie de responsabilidad compartida, ¿no? El Estado